Estimados amigos y hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Por la gracia del cielo, una vez más con ustedes para tratar asuntos espirituales. En esta oportunidad trataré un tema que considero que todo creyente que se acerca a Dios tiene que conocer. Y no solo conocerlo, sino asumirlo en su interior. ¿Por qué? Porque este es el tema de todos los temas, el fundamento de todos los fundamentos. El tema a desarrollar el día de hoy se titula El primer y más grande mandamiento de la ley de Dios. Así es, hoy desarrollaremos el tema el primer y más grande mandamiento de la ley de Dios. Y sin más vamos a empezar. Cuando al Mesías le preguntaron cuál es el primer y más grande mandamiento, él respondió lo siguiente. Vamos al libro de Marcos. Vamos todos al libro de Marcos, capítulo 12, del 28 al 30. Está escrito así. El libro de Marcos, capítulo 12, del 28 al 30. Y llegándose uno de los escribas que los había oír disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El Mesías lo tenía claro. Para el Mesías no había duda. El mandamiento principal, el más grande de la ley, es que el pueblo de Israel tiene que oír. En hebreo, Shema Israel, es decir, oír con fe obediente. ¿Qué cosa? De que el Señor, es decir, Jehová, nuestro Dios, el Dios de Israel, es uno. Ese es el primer mandamiento de todos y el más fundamental. En otras palabras, si tú dices ser israelita o dices ser creyente, pero si tú consideras que tu pastor, tu misionero, tu evangelista, tu varón de Dios, si tú lo consideras como Dios como Dios, entonces tú te has convertido a cualquier fe menos a la fe de Israel. Porque la fe de Israel respeta este principio fundamental, el principio bíblico inquebrantable, que es saber que Dios es uno y que no hay otro como Él. Por eso todo niño hebreo en la mañana junto a su familia recita esto, que en hebreo se conoce el Shema Israel, que es repetir que Dios es uno, para que no haya dentro de la fe del israelita alguna pizca de idolatría. En ese sentido, estimado amigo, estimado hermano, tenemos que seguir la fe de Jesús. La fe de Jesús es que Él cree en la existencia de un único Dios. Él podría decir, bueno, yo también soy Dios, a mí me llaman Dios, así que, bueno, Dios no es uno, sino hay dos dioses. Nada que ver. El Mesías Jesús lo tiene claro. Dios es uno. Y eso es la fe del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel empieza a creer que un pastor es Dios, que un misionero es Dios, si el pueblo de Israel se descarría creyendo que un ser humano es Dios, que un animal es Dios o que una cosa es Dios, ha violado el principal mandamiento, que es oír que Dios es uno. Ahora, para corroborar esto y para que nosotros sigamos las enseñanzas de Jesús el Mesías, cuando Satanás intentó tentarlo, en otras palabras mejor dicho, lo tentó, Jesús respondió claramente
que hay un solo y único Dios. Vamos a ver esto en el libro de Mateo, capítulo 4, del 8 al 11. Libro de Mateo, capítulo 4, del 8 al 11, está escrito lo siguiente. Dice así. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces se alejó y aquí los ángeles llegaron y le servían. Oiga usted, tome nota. ¿Cómo responde el Mesías? El Mesías responde: escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando esto dijo el Mesías, el adversario se fue. Porque creer que hay un único Dios tiene fuerza para expulsar demonios. Pero creer que hay varios dioses, o que un hombre es Dios, o que un pastor es Dios, o que un misionero es Dios, o hacer de un hombre Dios, mis amados hermanos, lo que cree es corrupción. Y eso no se puede permitir dentro de la fe de Israel. El Mesías fue claro. El Mesías lo tenía claro. Aún él, como Mesías ungido de Dios, no se consideró como Dios mismo, sino que respetó las jerarquías establecidas en la propia ley de Moisés. Hay un solo Dios al quien hay que servir. A Él solo servirás, está escrito. Así dijo el Mesías. En ese sentido, estimado amigo creyente, ¿qué es lo que harás tú? ¿Seguirás creyendo que el Mesías es Dios? ¿Seguirás creyendo que tu pastor es Dios? ¿Seguirás creyendo que tu evangelista es Dios? ¿Seguirás creyendo que tu misionero es Dios? ¿O respetarás los principios bíblicos establecidos, los principios bíblicos inviolables? La pregunta es, ¿de dónde aprendió el Mesías esa fe de que en el pueblo de Israel hay un solo y único Dios? ¿De dónde más? De la ley de Moisés. De la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí por parte de Jehová. Vamos a leer lo que está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 4 al 6. Dice así, Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué dice el texto, estimados hermanos? Que tenemos que oír. En hebreo Shema, que es oír con fe obediente. Que Jehová es uno. Que Jehová es nuestro Dios. Un hombre no puede ser nuestro Dios. Un profeta no puede ser nuestro Dios. El único Dios es Jehová, que quede claro. Esa es la fe de Israel, esa es la fe de Jesús. ¿Y qué dice? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y estas palabras? ¿Qué palabras? De que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y hay que amarle a Jehová con todo nuestro corazón. Hay que amarle a Jehová con toda nuestra alma. Hay que amarle a Jehová con toda nuestra mente. Hay que amarle a Jehová con todo nuestro poder. ¿A quién? A Jehová. No a nadie más. ¿Por qué? Porque si la nación de Israel, si el pueblo de Israel empieza a creer que hay otro Dios como Dios, se corrompe. Quizás dirán, pero hermano, Dios, dice la Escritura, que constituyó a Moisés como Dios. Claro, pero eso no viola el precepto. Porque si nosotros analizamos el contexto, cuando en la Escritura se constituye a Moisés como Dios,
lo hace en el término literal, en el sentido de que, etimológicamente hablando, Dios viene del hebreo Elohim o Eloa, que se traduce perfectamente como juez. En ese sentido, Moisés actuó como representante de Dios para ser juez en Egipto. Y de ahí que gracias a los dichos de Moisés sucedieron las plagas, porque Moisés fue el instrumento. Pero Moisés nunca fue Dios como Dios. Una cosa es la manifestación de Dios en el hombre y otra cosa es el Dios como creador. Cometemos y violamos un precepto fundamental si creemos que un hombre, una persona, un animal o una cosa sea Dios. Eso no puede ser. La nación de Israel no se conduce de esa manera. Es tan grave esto que aún está escrito que en nuestra boca no se debe nombrar el nombre de otro Dios. Vamos a Éxodo capítulo 23, verso 13. Dice lo siguiente. Éxodo 23, 13. Y en todo lo que os he dicho seréis avisados. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Es que es tan grave violar este precepto que aún Dios pone un cerco de protección para que de nuestros labios no pueda salir aún el nombre de otro Dios. Sin embargo, nosotros, dejados llevar por los impulsos del corazón, malinterpretando las escrituras, violamos principios fundamentales de la ley. Y este es un principio y el más grande de toda la ley, que es que el pueblo de Israel tiene que saber reconocer que hay un solo y único Dios. Y ese solo y único Dios se va a manifestar al hombre a través de personas, a través de señales, de visiones. Pero jamás esas personas, jamás esos profetas, esos pastores, estos enviados, estos misioneros, jamás serán como Dios. Porque si el pueblo empieza a creer que el profeta, que el enviado, que el misionero, que el apóstol, que el pastor es Dios como Dios, desde ese momento ha violado ese principio fundamental y lo que espera es solamente corrupción. Porque si somos capaces de limitar a Dios a condición de hombre, ¿qué otras cosas más no podemos hacer? Estimados hermanos, el propósito de este estudio es erradicar toda idolatría, tanto física como mental, de nuestro pueblo Israel. No podemos tener una comunión con Dios si en nuestra mente sigamos creyendo que alguien o algo es Dios como Dios. No podemos acercarnos al único Dios vivo y verdadero, que es Jehová de los ejércitos, pensando que hay otro igual que Él. No, el primer mandamiento es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No dos dioses, no tres dioses, uno y se acabó. Ese es el principal mandamiento y esa es la fe que tenemos que defender, esa es la fe que debemos pregonar. Eso enseña el pueblo de Israel, mis amados amigos y mis amados hermanos. Todo esto es para la gloria y la honra del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Muchas gracias.